Te agradecemos por su compañía, tenemos más información. Esta mañana nos acompaña el licenciado Eric Landívar, quien es director de Desarrollo Autonómico, para hablar sobre el tema de Incahuasi, justamente relacionado porque ayer se ha presentado un informe de convenio entre la ABC y la Alcaldía de Chuquisaca. Usted nos va a comentar más información sobre esto. Buen día, un saludo a toda la población. Efectivamente, lo que se ha presentado ayer es una prueba más que demuestra que el tema de límites entre Chuquisaca y Santa Cruz se encuentra definido. La población conoce y sabe toda la problemática que se ha generado por una supuesta indefinición en torno a los límites que dividen estos dos departamentos. Esto producto a una mala intención por parte del Gobierno Nacional, quien a través del entonces ministro de Autonomía, Hugo Siles, presentó una serie de notas, una serie de cartas en las cuales puso en duda los límites entre estos dos departamentos, los límites entre Chuquisaca y Santa Cruz. Producto de esto es que la gobernación de Chuquisaca, alentado por el Gobierno Nacional, es que presenta un amparo constitucional y también presenta una solicitud de delimitación entre Santa Cruz y Chuquisaca. En ese amparo constitucional es justamente donde se da el congelamiento de las regalías en Incahuasi, señalando de que no habían o no estaban definidos estos límites departamentales, cuando en realidad en los hechos estos límites se encuentran definidos hace muchos años atrás, estamos hablando de hace siglos atrás, ni siquiera hace unos pocos años, sino hace siglos atrás, y lo que hemos presentado ayer es una prueba más de las tantas que hay, que en realidad la mejor prueba son las mismas leyes que definen estos límites. Sin embargo, ante el argumento que algunas autoridades aún tratan de señalar de que estos límites no se encuentran definidos, hemos presentado una prueba más, que es este convenio al que usted hacía mención, en el cual se reconoce de manera clara cuáles son los límites entre Chuquisaca y el departamento de Santa Cruz. ¿De qué manera en este proyecto justamente se reconocen los límites? En este proyecto es la construcción de un túnel que está justamente sobre la serranía del Incahuasi, el túnel Incahuasi, y en este proyecto está claramente establecido hasta dónde llega la responsabilidad de Chuquisaca, territorialmente hablando, para saber también económicamente en función a esos límites, a esa jurisdicción territorial, cuánto le corresponde al departamento de Chuquisaca aportar para la construcción de ese proyecto específico, del túnel. Entonces, en este convenio que ha demostrado una vez más que la propia gobernación de Chuquisaca reconoce hasta dónde llegan sus límites territoriales, y esto obviamente respalda todos los estudios, todas las leyes que se han presentado referente a la delimitación entre estos dos departamentos. Esto es muy importante. ¿Por qué es tan importante el tema de los límites? Uno, obviamente, porque se subsana o se resuelve una problemática en la cual nos ha inducido el Gobierno Nacional sobre un supuesto conflicto de límites. Pero en segundo lugar, sobre estos límites que se reconocen en este proyecto, en este convenio que hemos presentado el día de ayer, es que también se realiza el estudio de YPFB. Ese estudio de YPFB es el que señala la ubicación de las reservas del Pozo Incahuasi, y en ese informe se determina de que el 100% está en el departamento de Santa Cruz. Entonces, lo que queremos demostrar acá, en primer lugar, es que no ha existido nunca, ni existe hoy en día, obviamente, un conflicto de límites. Por tanto, ese estudio que realizó YPFB en función a estos límites se encuentra plenamente vigente. En consecuencia, no hay razones por las cuales se tenga que seguir congelando las regalías del departamento de Santa Cruz, los recursos económicos del pueblo cruceño, y por tanto tienen que ser descongelados de manera inmediata. Porque, licenciado, ¿cuándo se habría firmado justamente este convenio y por qué sería como una prueba? Esto fue firmado, si mal no recuerdo, el año 2012 aproximadamente, y sirve como una prueba porque ese conflicto de límites o ese supuesto conflicto de límites fue iniciado hace unos años atrás. Entonces, el 2012 más o menos ya se sabía, la propia gobernación de Chuquisaca reconocía cuáles eran los límites oficiales entre Chuquisaca y Santa Cruz. Sin embargo, años después trata de desconocerlo, pero está bien, la gobernación de Chuquisaca tiene toda legitimidad de tratar de reclamar sus derechos. Lo que es lamentable es que ellos fueron alentados por el Gobierno Nacional a través del ministro de Autonomía, que en diferentes notas puso en duda estos límites, y además de manera permanente señalaba que se tenía que hacer un proceso de delimitación para después, con la última resolución que aprobó el Gobierno Nacional, decir que en realidad nunca hubo este conflicto de límites. Entonces, aquí lamentablemente el Gobierno Nacional
con las actuaciones de esta persona, ha generado mucha confusión, perjudicando al departamento de Santa Cruz, perjudicando al departamento de Chuquisaca y al final perjudicando a todos los bolivianos, porque esta autoridad sigue siendo hoy en día la persona que tiene que dar certidumbre sobre los límites interdepartamentales. Y sin embargo, en este caso en particular, ha hecho lo que le ha dado la gana, para decirlo en palabras claras. Pero, ahora, licenciado, perdón, con sí. esta prueba que sería que han presentado mediante un informe ustedes, ¿cuál sería el siguiente paso a seguir como proceso? Bueno, esta prueba que hemos presentado es para respaldar la solicitud que ya habíamos realizado, incluso de manera reiterativa, para que se proceda al descongelamiento de las regalías. Hace un momento hacía mención a la última resolución que aprobó el Gobierno Nacional, donde prácticamente se reconoce todo lo que hemos venido argumentando en este tiempo, que nunca hubo un conflicto de límites sobre la zona del Incahuasi. Con esa resolución se desvirtúa cualquier supuesto conflicto de límites que pudo haber sido generado de la manera que señalaba, y por tanto, en virtud a ese reconocimiento es que nosotros acudimos al Tribunal Constitucional para decirle de que no hay razones para que se mantenga el congelamiento de las regalías. Esa petición fue reiterada hace también un par de días atrás por nuestro secretario de Gobierno, y el día de ayer hemos reforzado con esta prueba, que al final lo que estamos tratando de demostrar es que no hay el tema del conflicto de límites, no hay dudas sobre la ubicación del pozo Incahuasi, por tanto no hay razones para que se mantenga el congelamiento de las regalías del departamento de Santa Cruz, y por eso el Tribunal Constitucional tiene que responder lo antes posible a estos recursos, a estos memoriales que hemos presentado, ordenando el descongelamiento de las regalías que corresponden al pueblo cruceño. Para finalizar, licenciado, y sobre lo que nos estaba hablando justamente hace rato, entre las repercusiones se lo denomina conflicto de límites, pero la población cruceña, ¿qué debe entender referente a esta situación? Bueno, lo que la población cruceña tiene que saber es que en realidad no hubo tal conflicto de límite. Ya. Ese falso conflicto de límite fue generado en base a unas notas presentadas por el entonces ministro de Autonomía, en el cual ponía en duda leyes oficiales que fueron aprobadas hace siglos atrás. Había un tramo, evidentemente, donde todavía no se había definido los límites entre Chuquisaca y Santa Cruz, pero ese tramo está lejos de la zona del Incahuasi, por tanto no afecta en nada todo el tema de la distribución de las regalías de esta reserva hidrocarburífera. Entonces, lo que hay que dejar en claro es que sobre esta zona en particular del Incahuasi nunca existió duda sobre los límites. Fue una mala información que fue generada por el Gobierno Nacional y que al final se produjo toda esta problemática en la cual fuimos envueltos y que esperamos sea solucionada lo antes posible, porque no se puede seguir perjudicando a la población del departamento, no se puede seguir perjudicando a las cruceñas y cruceños que habitan este departamento de la manera que se ha venido haciendo. Son 4 meses que venimos sin percibir los recursos económicos que nos corresponden por derecho, y es más, nos han congelado de manera retroactiva, porque esta determinación del congelamiento fue emitida en el mes de noviembre, se notificó en diciembre. Sin embargo, han congelado la regalía desde el septiembre, es decir, que desde el mes de septiembre del año pasado es que se ha dejado de percibir estos recursos económicos que corresponden al pueblo cruceño. Por tanto, esta injusticia tiene que enmendarse de manera inmediata. El licenciado Eric Landívar, director de Desarrollo Autonómico, nos acompañó esta mañana y queremos agradecerle por su presencia. Gracias a usted. Lo esperamos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Continuamos con más.